Dos tipos con capa presentan. Batman, el podcast. Sin duda, el personaje de Batman se ha instalado en el imaginario colectivo universal como uno de los mitos culturales más populares de todos los tiempos. Reconocido por nuestras abuelitas y hasta por niños muy pequeñitos que lo visten hasta en sus pañales miados. En 2035, el personaje de Batman pasará a ser del dominio público después de 96 años de aventuras y madrazos en prácticamente todos los ámbitos de la cultura, el arte y el entretenimiento. Y como no, si es un personaje tan versátil que nadie puede resistirse a sus batiencantos, pues tenemos Batman en todas las versiones, tamaños y precios, para que nadie se quede sin disfrutar. Por ello, desde esta parte, desde nuestra gótica geografía, rendimos tributo al Caballero de la Noche en sus múltiples facetas, para desentrañar ¿por qué nos causa tanta fascinación este tipo enmascarado? Acompáñenos a descubrirlo. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Murciélagas y murciélagos de todo el mundo, convocados esta noche, tarde, mañana, para dar inicio con el primer episodio de este Batipodcast Batman, el podcast producido por... Dos tipos con capa. Es correcto, yo soy Rito Caster y me acompaña... Luis Adrián Luna Verdi, el Varilla. Es correcto, también conocido como el Joven Maravilla. Exacto, sí. Bienvenidos, gente. Esto es nuestro primer episodio que hemos titulado Desde la Baticueva. Te quiero platicar, amigo, además que estoy grabando, bueno, aquí en la que es justamente mi Baticueva personal y así la llamo justamente cuando doy alguna referencia. Voy a la Baticueva y justamente yo creo que todos en algún momento hemos deseado tener ese rinconcito nuestro lleno de cosas, particularmente nosotros que somos ñoños y nerds de corazón, tenemos pues nuestra Baticueva llena de triques, ¿es correcto, amigo? Sí, claro, sí. Así que bueno, pues desde la Baticueva, hoy en este día arrancamos con nuestro episodio número 1 desde la Baticueva, en el que platicaremos de, pues claro, tenemos que empezar hablando de dónde, por qué, cómo y qué fue lo que sucedió para que hoy estuviéramos tan clavados con este personaje Batman. Cuéntame, amigo, ¿cómo fue para ti? ¿De dónde, cuándo, cómo llega Batman a tu vida? Platícanos, cuéntanos. Ok, va. ¿Estás listo? Porque es una historia triste, pero a la vez chida. ¿Estás listo No para me digas eso. escucharla? Claro, te escucho. Va. Bueno, yo lo advertí, ¿eh? Ya Es correcto. depende si los demás les saco lágrimas o risas, pues ya depende de los Ya demás, ¿verdad? están advertidos, ¿no? Están advertidos. Sí. Pues Es correcto. bueno, de mi parte, o sea, siempre ha sido desde muy niño, siempre he sido fan de Batman, ¿no? O sea, siempre he tenido este gusto por Batman, pero es más por una parte, pues bueno, de cierta forma trágica, y esto lo aprendí hace poquito, me di cuenta de hace poquito. Haz de cuenta que, pues bueno, yo desafortunadamente tenía un hermano que falleció, y pues yo era muy niño, entonces no comprendía esta parte pues del duelo, ¿no? Y entonces, pues en ese momento el superhéroe de moda era Batman, como ahorita pues está, por ejemplo, el Hombre Araña, que es como el superhéroe de moda para muchos niños. Entonces, en ese momento, cuando yo era niño, pues era esta parte de era el superhéroe de moda, porque pues estaban las películas, estaba la serie animada, en todos lados estaba Batman, ¿no? Entonces, pues yo como compaginé esta historia del proceso que tuvo Batman con la pérdida de sus papás, y yo tuve este proceso de la pérdida de mi hermano. Entonces Ya. fue como
similar esa parte, ¿no? Como tratar como de simular ese duelo que yo tuve con este personaje. Y entonces fue así como que yo lo relacioné. Y entonces desde ahí como que siempre he sido fan de Batman. Y pues sí, o sea, siempre desde niño. Entonces viene desde esa parte, o sea, pues, también desde el duelo que yo tuve con el duelo que tuvo Batman, chocamos y coincidimos y pues ahí viene esa parte. Qué interesante que digas chocamos. Yo creo que al final un parteaguas en la historia de Batman, justamente que todos los fans conocemos, es la muerte de sus padres como el gran detonador de su historia. Y Exacto. qué curioso porque finalmente lo menciones en ese sentido, ¿no? Creo que en algún momento este duelo que Batman vive permanentemente, pues acaba transminando un poco hacia nosotros también, ¿no? Y de pronto sentimos ese Batman dolido y demás. Y qué interesante que al final, en tu historia, amigo, pues haya sido el factor conexión con Batman, ¿no? Fíjate Sí. que de mi parte yo te diría que es muy curioso porque yo apareció en mi vida. Yo no puedo decir que hubo un momento de inflexión en el que Batman se convierte en un personaje, simplemente está conmigo desde que yo tengo memoria. Y mis primeras memorias de Batman, curiosamente, son que estaba yo dibujando a Batman. Y me encantaba dibujar a Batman y mi papá conserva por ahí dibujitos de Batman, seguramente de los 5, 6, 7 años, que había por todos lados. Y lo recuerdo perfectamente, el regalo dorado para mí era un paquete de plumones. Eso era lo que deseaba más en este mundo cuando era niño. Y cuando llegué a tener unos plumones, era dibujar a Batman. Lo recuerdo perfectamente. Me recuerdan el kinder haciendo dibujos de Batman o los monos de plastilina, como en ese sentido, ¿no? Yo creo que justamente se trata de, como mencionaba al principio, pues de un personaje que está ahí en nuestra historia, ¿no? Que de alguna manera aparece en la historia de todos. Alguna vez yo me recuerdo haberle preguntado a mi papá, ¿tú te acuerdas de Batman? Y mi papá decía, sí, veíamos la serie, había muñecos, sí, era un personaje que aparecía. Es curioso que al final, pues bueno, no es hasta los 60s, 70s que finalmente el fandom empieza finalmente pues a existir como tal y empieza a haber ya un coleccionismo, tal vez podríamos hablar ya de fans verdaderamente seguidores de un personaje, en este caso de Batman, eh, y que antes, pues bueno, era como cualquier otro personaje, y en México particularmente existían muchos personajes, Calimán, El Santo, que pues estaban en el imaginario colectivo a la par que Batman, ¿no, amigo? Sí, sí, sí. Sí, de hecho sí, pues también el Chapulín Colorado, ¿no? También en ese tiempo Colorado, salió sí, por sí, la sí. serie de Batman, pues también fue como una tipo burla, ¿no? Del Chapulín Es Colorado correcto, como, es correcto. ajá, Al pues sí, final, algo que también no podemos quitar, y digo, yo sí voy a confesarme aquí que no soy muy fan de Superman. Sabemos que hoy hay que ser muy cautos, sobre todo nosotros que estaremos ahora aquí compartiendo con todos ustedes este espacio en redes sociales y compartiendo con todos los internautas y fans de todo el mundo, que por cierto, algo que me gustaría mencionar, amigo, si estás de acuerdo también es, bueno, la intención de este podcast es divertirnos, cotorrear y pasarla muy chido, ¿no? Particularmente yo me confieso, no soy un súper conocedor de Batman, me gusta mucho, he leído muchas cosas a lo largo de mi vida, colecciono algunas cosas, pero tampoco me considero un experto en Batman, definitivamente no. Y la idea de este podcast es, pues más bien desde una perspectiva más ñoña, más de cotorreo, pues ir descubriendo, incluso tal vez aprendiendo mucho, ¿no? Pero es muy curioso, amigo, que ahora que estoy investigando, resulta que, pues en realidad existen muchos podcasts sobre Batman. Y hay podcasts de verdad muy buenos con muchísima información muy puntual y datos bien cabrones, sobre todo en América Latina órale, y qué en América padre. del Sur. Sí, muchos podcasts argentinos de mucha gente muy talentosa, súper conocedora, por supuesto amantes de Batman, de quienes pues sin duda tendremos que aprender.
porque hay un montón de cosas que decir sobre Batman, amigo. Sí, bueno, fíjate que también por esta parte, pues tanto como tú como yo colecciono muchas figuras de Batman. Y la otra vez estaba viendo un video de un coleccionista y tiene una colección impresionante y no sabes los datos que estaba dando esta persona, o sea, ya pues, se veía más grande que tú y que yo, o sea, Correcto. daba unos datos casi como si tuviera una tesis, o sea, daba referencias muy exactas de cada pieza, de cada cosa que tenía y precisamente era de Argentina, o sea, Claro, ahorita que claro, dices, me claro, recordó. claro. Es curioso, pero los argentinos, entre todas las cualidades que tienen finalmente, pues yo creo que destacan esas, ¿no? Que son muy dedicados a las cosas que les gustan en ese sentido. Y el comentario al que iba, que finalmente retomo un poquito, era que yo definitivamente aquí en este episodio 1, confiésome para que en adelante, pues los que sean muy fans del Boy Scout por Superman. excelencia, sepan que, bueno, yo de lejos Superman. Sin embargo, no podemos entender al personaje de Batman sin la Sin existencia de Superman, Superman, exacto, finalmente, sí. ¿no? No podemos desvincularlos de ninguna manera, no solo porque pertenezcan al mismo universo de De Detective DC. Comics, sino finalmente, pues porque al final, en la cultura, que es desde donde vamos nosotros a enfocar nuestro podcast, pues es evidente que la existencia de Superman, así como de muchos otros personajes, superhéroes y héroes, tanto mitológicos como históricos, pues finalmente van formando al personaje. Mi cabeza está llenándose de un montón de cosas que he aprendido que me gustaría vomitar en este momento, pero que no lo voy a hacer, primero porque es de mal gusto y segundo porque en realidad pues es material para otros Ah, episodios, órale. amigos. Sin Ah, embargo, bueno, lo más bonito, lo más interesante de todo esto es que Batman vive con nosotros, amigo, que a pesar de pues ser un personaje de la ficción, pues está finalmente en nuestro contexto, alrededor nuestro, desde la cultura del entretenimiento, desde la perspectiva visual, desde la perspectiva auditiva, en el arte, la literatura, el cine, evidentemente, en la parte de la mercadotecnia, con todo lo que es la mercancía, finalmente, productos, juguetes, XXX ropa, la moda, etcétera, etcétera, y ha permeado como un personaje, pues como decía, universal, ¿no? Ya no se trata únicamente de un personaje netamente gringo, únicamente del ámbito de los cómics, sino es un personaje que trasciende y que ahora pues se puede analizar desde muchas perspectivas, porque ya anduvo por ahí echando madrazos, como decíamos, ¿no? sí, 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 sí. Bueno, y como dices, o sea, es que la verdad es que sí, Superman es un superhéroe importante, o sea, pues también no soy como muy fan de Superman, pero pues es que él fue como la maqueta para todos los demás superhéroes, ¿no? Incluso, bueno, si vemos los primeros bocetos de Bob Kane, al momento, pues trataba de hacer un personaje muy parecido a Superman, pero A pues bueno, ya Superman es después, correcto. bueno, lo mejoraron, Claro. pero sí, o sea, Superman es como la maqueta de todos los superhéroes y pues obviamente pues tiene que salir, ¿no? Y yo Así. creo que aquí lo que hizo que Batman fuera como, bueno, o fuera popular, es como que es la antítesis, ¿no? De Superman, o sea, es como el héroe, pero que el héroe que también, pues le duelen los madrazos, sangra, no es tan bueno como con los villanos, a diferencia de Superman, que pues bueno, órale, pues ya, o sea, ya no lo vuelvas a hacer, ¿no? Y pues sí, Batman le rompe las piernas y eso, y es algo que pues dices, ok, pues sí, pues está más humano, ¿no? A diferencia de Superman. Y entonces, pero pues sí, o sea, como dices, es la maqueta para todos los superhéroes Correcto. que han salido. Es correcto. Y sin embargo, fíjate que también esa diferencia marcada entre la idea de que Superman, al ser un alienígena, pues tiene una ventaja sobre Batman y que Batman, al ser humano, justamente
lo enriquece como personaje, que es real, que sufre, que llora, que orina, que, ¿sí? Exacto. Pues dentro de todo eso, al final, pues bueno, hace que también el personaje se convierta en un personaje más cercano a la gente. Yo me recuerdo Sí. muchas pláticas de niño en el que decía, no, es que Batman es un héroe real y es un héroe que puede sangrar y que al ser humano, pues bueno, eso lo convierte en alguien mucho más poderoso porque no necesita de superpoderes para poder luchar contra el mal, ¿no? Y yo creo que también ahí hay una conexión interesante porque creo que todos los que somos fans de algún superhéroe, tal vez en este momento nosotros somos fans de Batman, pero habrá quienes tengan a sus superhéroes favoritos en algún momento de nuestra infancia principalmente, pero aún ahora con estos tiempos tan bucólicos, diríamos, podemos pensar la necesidad de que existan superhéroes, ¿no? Yo creo que todos en algún momento hemos deseado tener algún superpoder o ser un superhéroe para tratar Sí, de, ya sabes, ¿no? Contra la maldad. Digo, no vamos a politizar ni vamos a hablar de esos temas aquí, pero ¿me entiendes? sí, te entiendo, ¿no? Sí. Entonces, Pero bueno, es que eso también es como lo padre de Batman, o sea, que tú dices, pues es que no tiene superpoderes, o sea, yo también puedo hacerlo, ¿no? Nada más que, pues bueno, su superpoder, pues es ser ultramillonario, es que pues correcto. obviamente pues no podemos las personas normales, o sea, pero pues dices, ok, bueno, al menos no tiene poderes, o sea, yo también pudiera hacerlo, ¿no? Y eso también es como lo chido de Batman. Así Así es. Y también, bueno, que hablaremos en algún momento también de ello, eh, todos sus superpoderes que van no solo, tal vez para muchos, el más importante, su dinero, que le permite hacerse de gadgets Sí, increíbles y de estar moneando literalmente todo el tiempo, pensando en cómo desarrollar armas, etcétera, etcétera. Pero también recordemos que la otra parte muy interesante y que voy a conectar ahorita con algo bien chido que acabo de ver y que voy a recomendarles en este momento es que nos sigan en redes sociales y que se acuerden de darle like a la campanita, suscribirse, acompañarnos y compartir este material con nosotros. Amigo, además de su dinero, por supuesto, Batman hay que recordar que pues está catalogado como el mejor detective del mundo, lo cual al exacto, final, sí. pues bueno, es algo también como muy interesante del personaje en ese sentido, ¿no? Muchos textos, muchos autores, muchos críticos, muchos conocedores hablan de Batman justamente pues como el Sherlock Holmes moderno, encapuchado, etcétera. Y creo que también por ahí hay otro gran ámbito desde el cual podemos analizarlo y platicar con él. Me voy a permitir, amigo, perdóname, hacer una Sí. recomendación particular porque hace un poco tiempo, junto con mi hijo, a quien le mando un saludo si me está escuchando o quien me va a ver muy pronto, vimos el documental de Batman, perdón, vimos el documental sobre Bill Finger, el compañero de Bob Kane, quien Ajá, sí. finalmente, por fin, después de una larga pelea legal y moral, se logró que los créditos que le corresponden como prácticamente el autor intelectual literal del personaje, pues aparezcan ahora sí en todas las publicaciones, en las películas y en todos los lugares en el que deba de aparecer. Y pienso que es fundamental porque, sabes, más allá de la mera parte visual del personaje, todo este background que crearon para el personaje es lo que nos permite hoy estar haciendo este programa y poder hablar de tantas cosas sobre un personaje porque tiene mucho de qué hablar, ¿no? Es un personaje del cual puedes hablar muchas cosas, ¿no? Sí, la neta, sí. Ajá. Puedes Sí, hablar de muchas cosas y entonces al final la recomendación es que vayan y busquen este documental sobre Bill Finger. No quiero spoilearlos. Eh, no es fácil de encontrar. Tienen que, no sé, mi hijo ahí anduvo metido en no sé en dónde. No me recuerdo ahora exactamente cómo se llama la plataforma. DocuTV. No me recuerdo. No quiero dar datos erróneos, pero pues ajá. está un poco ahí en la deep web, ¿no? Escondido este documental, pero de verdad está muy, muy, muy bueno.
pienso que todos los fans de Batman deberían de verlo, sobre todo para, pues, reconsiderar la idea de que realmente Bob Kane, pues, es una Muy chiquitito. parte Sí, muy bueno, insignificativa, muy pequeñita, no insignificativa, sin duda, sí, me disculpo. exacto, sí, Es una parte muy pequeñita en la creación del universo de Batman y tal vez sí, Bill Finger es quien sabemos, ya hoy hay un montón de información, de que él pues finalmente es quien crea todo el universo detrás de Batman, que nos permite pues hoy disfrutarlo desde todas estas perspectivas y todos estos ámbitos de nuestra vida, principalmente en la cultura, ¿no? Sin sí, olvidar pues que se trata de un personaje de las historietas, se trata de un personaje de los cómics y tal vez, perdón, la redundancia, pues digamos que ese es su cascarón del que surge, pero hoy sin duda encontramos a Batman en muchos lados. sí, claro. Encontramos a Batman en muchos lados y entonces eso pues finalmente nos permite pues platicar sobre la experiencia con Batman en los diferentes ámbitos. ¿Qué podemos recordar de dónde aparece Batman, amigo? Pues finalmente en los cómics, evidentemente, como su cuna, como decíamos, el cine, la televisión, eh, los juguetes, los juegos, decíamos la ropa, la música, la literatura. Eh, ¿Qué otra cosa podíamos recordar, amigo? El personaje al final ha sido parodiado y ha sido interpretado por N cantidad de De actores. otros personajes. Ajá. Hoy son muy populares los crossovers que existen entre personajes de diferentes editoriales y que al final, vaya, todos quieren pelear junto a Batman. Es la neta. Sí, 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 todos. Incluso si tú, o sea, si regresamos, por ejemplo, a Superman, Superman admira a Batman, ¿no? Por esa Es parte de que correcto. dice, pues es que yo con toda la facilidad que tengo de hacer así a los villanos, él no, y se avienta a los trancazos, ¿no? Y por eso lo admira, o sea, así como dices, todos, o sea, la mayoría de los superhéroes quisieran pelear junto con Batman. No creo que contra Batman, pero sí junto con Es Batman. correcto. Junto con Batman, finalmente, en muchas de las historias que hemos podido conocer a través de los cómics, de las series, de las películas, en las que Batman puede aparecer como parte de un grupo, pues siempre aparece como el gran líder, ¿no? El... Fíjate que algo que me gusta de Batman, perdón que te interrumpa, y ahorita que lo No, adelante. dimensionas como el gran líder, es de que yo creo que todos los superhéroes saben que él es el líder, pero él aún así dice, no, yo no soy el líder. O sea, o sea, como que dice, ok, o sea, yo sí hago todos los planes, pongo todo el dinero que quieran, hago satélite en el espacio, Sí, sí. pero no, yo no soy el líder, ¿no? El líder aquí es Superman, o sea, y es como esa parte como, pues sí, lo humana que tiene él de que, no, pues no, o sea, yo no soy, o sea, realmente, pues, Superman es Los como, poderosos son ustedes, ¿no? exacto, o sea, su humildad, por ejemplo, aunque tenga Ujú. demasiado dinero, o sea, como que eso, Sí, que sí. su humildad que diga, no, pues yo no soy, o sea, eso también se me hace chido de Batman. Fíjate que tal vez ahí es donde radica lo interesante de su construcción en su persona, se me fue la palabra, su personalidad de al final entender que cuando está trabajando en equipo es un equipo, ¿no? Y que al Sí, final, exacto. si bien tenemos que aceptar que al final se hace lo que él dice, en realidad él nunca dice, eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Él dice, yo creo que esto es lo que debemos hacer. Y hay mucho que aprender también un poco de esa parte, ¿no? Sí. Esto es lo que debemos hacer. Como bien dices, sin quitarle protagonismo al resto de sus compañeros. Sin embargo, algo bien interesante que también en algún momento platicaremos con alguno de nuestros invitados sobre algunos temas específicos de diferentes ámbitos, como la parte psicológica, como la parte social del personaje, porque esa es nuestra intención, amigo, que tengamos aquí gente conocedora que nos pueda Sí, ayudar a brincar las barreras de los cómics para hablar de Batman desde perspectivas nuevas. Entonces, esta construcción del personaje pienso que también es rica en términos de cómo
el personaje al final sigue siendo siempre humano, ¿no? Y siempre enseñándonos cosas que son 100% aplicables a nuestra vida, ¿no? Y eso me hace mucho sentido con lo que mencionabas al principio, de cómo al final el personaje o muchos personajes, como en tu caso, por ejemplo, se vuelve tu propia cruzada, ¿no? Que además es un término chido entre la cultura de Batman. La cruzada de los murciélagos. Así que ya saben, murciélagas y murciélagos, ¿cómo van en su cruzada? Sí, así lo es. Cuéntanos, ¿qué más tenemos para platicar ahora, amigo? Pues bueno, algo importante es hablar un poquito sobre lo que podríamos decir que son las apariciones más populares. Yo te mencionaba ya algunos ámbitos en los que el personaje pues ha aparecido, aparece, aparecerá. Tal vez entre los más populares, después de los cómics, evidentemente, que es donde aparece con mayor periodicidad, pues es tal vez el cine, ¿no? Ya hablaremos de ello, no nos adelantemos porque hay mucho que hablar sobre las películas y cada película al final podríamos hablar sobre la propia ambientación de la película, la historia y el guión de la película, la trama de la película, los personajes, los trajes, tranquilos, tranquilos. Hablaremos de todo eso en su momento, claro, con diferentes invitados, con quienes pues estaremos justamente compartiendo este espacio. Traeremos aquí a todos los Batman del mundo, no a todos los Batman, pero sí, y claro, importantísimo amigo, también habrá, por supuesto, chicas, ¿no? Es bien importante la perspectiva de las chicas. ¿Por qué? Porque, bueno, pues al final el personaje de Batman también tiene su sex appeal, ¿no? Y también desde esa perspectiva hay un personaje detrás de la máscara que también existe, ¿no? Exacto, sí, ¿no? Y también las baticompañeras, ¿no? O sea, también con quien... Compañeras, sin duda, ¿no? Claro. Así, claro. O sea, eso también están bien chidos. Así lo es. Y igualmente, pues con todos los personajes. Algo muy curioso y muy interesante que podemos conocer si somos seguidores de los podcasts y si nos gusta, pues finalmente este tema de los personajes, pues es que también hay un montón de podcasts en los que podamos entrarle bien profundo y bien chido a análisis sobre la serie, sobre los personajes, gente muy preparada que habla pues sobre los guiones, sobre un montón de cosas. Nosotros vamos a platicar más bien desde nuestro gusto, desde la parte ligera, digamos, de los personajes, pero pues finalmente la idea es que este sea nuestro espacio para confluir, para que todos los murciélagos y murciélagas pues nos juntemos aquí, platiquemos sobre Batman, hablemos sobre ello, así que amigo, pues no nos queda más que cerrar, si estás de acuerdo, este primer episodio piloto en el que presentamos a ustedes de qué se va a tratar nuestro podcast Batman desde todas las perspectivas. Así que bueno, amigo, ¿quieres anunciar algo? Invita a tus cuates, invita a la gente para que nos sigan y estén pendientes de nuestros episodios. Dos tipos con capa presentan Batman, el podcast.